DNU. El decreto de necesidad de urgencia es una manera de iniciar el tratamiento de una ley. La inicia el presidente, lo dicta y empieza a regir, y dentro de los 10 días el jefe de gabinete tiene que ponerlo en conocimiento de la comisión bicameral y el Congreso se expide. Una vez que el Congreso se expide, por lo menos una de las cámaras, positivamente, ya dejó de ser un DNU, es una ley. La práctica administrativa no ha tomado en cuenta esto, pero sí se toma nota de si el tal DNU fue ratificado o no por el Congreso. Por eso, una vez que está ratificado por el Congreso, es ocioso hablar de ley o DNU. Se trata de leyes que han tenido distinto origen. Uno ha tenido origen en las cámaras del Congreso y el otro ha tenido origen en el Ejecutivo, que es distinto a cuando el Ejecutivo, en uso de otra de sus facultades, envía un proyecto de ley al Congreso. Debe haber algún error, porque los fiscales, la Fiscalía dijo expresamente que no había intervenido el Congreso, que se habían reasignado partidas o aumentado el presupuesto sin intervención del Congreso de la Nación. Dijo, lo vimos recién. Bueno, ¿y qué pasa? Exactamente lo contrario. Porque el Congreso de la Nación validó expresamente todos los DNU que se mencionan en esta causa como instrumentos del delito. Lo vamos viendo en la pantalla, no voy a leer uno por uno, esto queda para el registro. Pero entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que después de todo lo que se ve en el juicio se llega al alegato y vuelven a decir no? El Congreso no intervino. Esto se hizo a espaldas del Congreso. Bueno, el Congreso lo ratificó. Falso. El Congreso ratificó todo. Pero también existe todo un proceso interno que es el de validación de los DNU y los controles de legalidad previos. Otra vez, aquí la fantasía. Néstor y Cristina agarran una lapicera, DNU, y eso sale. No es así. No es así. Señores y señoras, no se dejen engañar. No es así. Hay todo un procedimiento arreglado que dice cómo estos actos jurídicos tan importantes se tienen que emitir. Pero además coloca en ese proceso a muchas personas, que son los ministros del Poder Ejecutivo, que refrendaron los DNU invocados por la Fiscalía y que jamás cuestionaron la validez de estos actos. Y quiero recordar, miren, con todo respeto, que el artículo 102 de la Constitución justamente dice cuál es la responsabilidad que se tiene cuando se hacen este tipo de actos desde el lado de los ministros. Son responsables solidarios. Pregunto, además de debido, ¿vino algún ministro? No. ¿Por qué? Y bueno, porque todo está armado, todo es sesgado. Y no vinieron correctamente, porque no hay ningún delito. Correctamente no se citó a nadie, porque no hay ningún delito. Y si hubiese habido un delito, hubiesen tenido el mismo problema que tuvo el señor Iguacel cuando presentó la denuncia. Porque durante el gobierno de Néstor y Cristina hubo muchas personas que participaron como ministros y después se pasaron a la oposición. Y en su momento ponían la firma y no decían nada. Miren, le hicimos una pregunta concreta sobre alguno de esos decretos, cómo se habían legalizado, refrendado por los ministros, a Aníbal Fernández, y le preguntamos sobre una ministra de su época, es decir, una colega de gabinete, Graciela Ocaña, en el caso específico del decreto 1472/08. Y a ver qué nos contestó Aníbal Fernández. ¿Qué recuerda si la ministra en ese momento, María Graciela Ocaña, hizo algún tipo de referencia, crítica o de alguna manera objeción? No, ninguna. A este decreto. Nunca hubo ninguna crítica al respecto. Pero no es solamente la participación de los ministros, sino que debajo de los ministros existen todos controles de legalidad de cada uno de los servicios jurídicos que intervienen. Por cada ministerio interviene un servicio jurídico. Y después está el servicio jurídico concentrado de legal y técnica de la Nación. Todo esto, todos estos controles se hicieron. Si hubiesen pedido los expedientes como nosotros queríamos que vinieran, lo hubiesen constatado. Es decir, otra vez, nosotros pedimos que se muestre la verdad, nos dicen no.
pero la verdad siempre sale a la luz. ¿Por qué se dictan decretos de necesidad y urgencia para ampliar partidas presupuestarias? Es decir, ¿esto es un capricho que tiene el presidente de la Nación? No, no es así. Hay toda una justificación que se explicó en detalle en este juicio y que demuestra que durante todos los gobiernos, todos, desde el 94, desde la reforma constitucional acá, que todos los gobiernos dictan DNU que amplían partidas presupuestarias con carácter general. Y se trata de una herramienta fundamental porque es la manera como el Estado o el gobierno, el Poder Ejecutivo, al tener recaudación, la va afectando a sus planes, a los planes del gobierno, es decir, los proyectos que se votaron en el Congreso. Entonces va haciendo este procedimiento. Miren, acá tenemos muchas declaraciones, vamos a ver algunas. Vamos a ver Sergio Massa, que dijo sobre esta cuestión. En primer lugar, no fue durante mi época, sino a lo largo de los últimos 20 años que se han dictado DNU complementarios o ampliatorios del presupuesto nacional en los distintos gobiernos de distintos signos políticos, y eso tiene una explicación. Básicamente, el plan de recursos lo que hace es estimar cuáles van a ser los ingresos del Estado para el ejercicio siguiente. Cuando los ingresos del Estado, por distintas razones, se ven incrementados, ya sea por crecimiento de la economía, ya sea por inflación, ese incremento que tiene que darse en el presupuesto nacional no puede hacerlo el jefe de gabinete por simple decisión administrativa, porque está limitado por la Constitución y por la Ley de Administración Financiera. Y entonces requiere de un instrumento superior, que es un DNU validado por la bicameral del Congreso. O sea, recordemos además que todos los incrementos presupuestarios que se dieron por los distintos DNU fueron convalidados por la bicameral de DNU del Congreso. Entonces, lo que termina sucediendo es que ese incremento que se produce en los recursos del Estado, porque la proyección de recursos se quedó corta, por decirlo de alguna manera, respecto de lo que efectivamente el Estado está recaudando por impuestos, requiere ser ingresado al presupuesto nacional a través de instrumentos superiores a la simple decisión administrativa. Distinto es el caso en los que dentro del presupuesto, digamos, hacen falta modificaciones de partida. Bien, escuchamos a continuación a Alberto Fernández, que expresa más o menos lo mismo, pero enfatizando en la cuestión que esto no tiene nada de excepcional. Ocurre que el presupuesto es un presupuesto, es decir, uno supone que la economía va a funcionar de determinado modo. Y a veces ocurre que la economía funciona mejor de lo que uno esperaba. Y eso nos pasó año a año con Néstor Kirchner, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos presupuestos más conservadores y la economía terminó creciendo año tras año a un ritmo superior al que el presupuesto había previsto. Entonces pasaba que más o menos al mes de septiembre, octubre, empezamos a observar que había un excedente de recursos que se habían recaudado por mayor actividad económica y esos recursos debían ser aplicados presupuestariamente. El decreto de necesidad de urgencia reemplaza la ley, tiene la misma jerarquía de la ley. Entonces, por vía del decreto de necesidad de urgencia, teniendo en cuenta cómo eran distribuidos los recursos en el presupuesto aprobado cada año, nosotros redistribuíamos ese excedente porque teníamos más recaudación, simplemente. Es algo que es usual, que pasa, que lo seguimos así año a año, cada vez que los recursos fueron superiores a los previstos en el presupuesto. Los ingresos impositivos fueron superiores a los previstos en el presupuesto. Es una regla habitual en la administración pública, no tiene nada de excepcional. Bien, seguimos confrontando el cargo, la acusación con la prueba.